Buenas noches y que el Señor nos bendiga a poder tener algunos pensamientos sobre este capítulo 18 de Lucas, que si bien tiene un eje central, los evangelios, tiene la peculiaridad de que tener las historias encerradas en pequeños bloques, porque aparece con la frase entonces Jesús o andando Jesús o luego pasó por tal lado, o sea, son historias distintas unas de las otras que tienen una coherencia con el todo, pero que se pueden subdividir, digamos, o se pueden tomar en forma aislada, porque son historias cortas, generalmente parábolas, y que tienen un pensamiento central de la propia parábola. Así que acá vamos a ver una característica que el primer versículo y el último versículo del párrafo de la historia que se menciona es casi una aclaración de del primer versículo. Lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos leyendo. Vamos a leer primero el bloque del capítulo 18 del 1 al versículo 1 al 8. También se refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre o a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, la primera cosa, eh, esta parábola tiene un centro, que lo dice el versículo 1. Dice, también le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay dos aspectos. Primero, cuando uno se cree suficiente, una de las primeras cosas que hace es no orar, porque se cree suficiente. Es, el que ora es porque se da cuenta que necesita depender del Señor prácticamente para todo. Y después, orar sin cesar, habla de continuidad, no de repetir siempre lo mismo. Lo dijo el Señor en el Padre Nuestro y se tomó el Padre Nuestro como una oración para decirla continuamente. Y el Señor lo que quiso decir es, dio un ejemplo de oración para que cada uno orara por sus dificultades y sus problemas individuales. Por lo cual es importante estas dos cosas, orar siempre y ser consecuente, no desmayar. A veces nos pasa que con las tareas de todos los días o con las cosas cuando nos van bien, generalmente oramos más intensamente cuando nos va mal o que nos pasan cosas dramáticas o más difíciles, pero es bueno guardarnos esta frase en esta noche de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, dice, esta parábola trata sobre un juez que tenía una característica que no debería faltarle a un juez. Primero, ni temía a Dios
ni respetaba al hombre. Precisamente un juez tendría que tener temor de Dios porque está ejercitando la justicia, está desarrollando la justicia, y respeto por las personas, porque el leitmotiv de un juez es hacer justicia para las personas, no para sí, ni para que se propague el mal, sino para reivindicar el bien. Y ahí entonces, precisamente era un juez que se había olvidado de estas dos cosas que son fundamentales. Y había una ciudad, en la ciudad de una viuda que venía consecuentemente a decirle si podía hacer justicia. No quiso por algún tiempo, dice el versículo 4, pero después dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta. Por supuesto que ya le molestaba la insistencia de esta mujer. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me haga perder la paciencia. Acá notemos una cosa, ¿hizo justicia por la insistencia de la viuda o tenía que hacer justicia por la ley? Acá ya vemos un error. No sabemos si el reclamo de la mujer era bueno o no lo era, si tenía la razón o no la tenía. Lo que vemos que él juzgó por la necesidad de que esa mujer no le moleste más. No es así el Señor juzga a los hombres de acuerdo a sus obras. Qué maravilloso es que lo que nos rige en nuestra vida, en nuestra eternidad, no es un juez humano, sino es el Señor que sabe todas las cosas y que juzga con equidad. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y lo que sigue, no lo dijo el juez injusto, el juez injusto tiene relación con el párrafo anterior. Dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír esto, lo que dijo el juez injusto. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? El 17, el versículo 7 habla de lo que dijo el Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿El Señor qué quiere decir? Quiere decir, no estoy presionado, dice el Señor, pero voy a dar justicia porque soy un juez justo. ¿Acaso Dios no hará justicia a aquellos escogidos que claman de día y de noche? Qué maravilloso es, hermanos, que tenemos un Señor tan maravilloso que Él juzga las cosas con ecuanimidad, con justicia perfecta, y que no hay nada que lo apure ni lo detenga. Y qué bueno es que esa expresión es bastante inquisidora. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántas veces pensamos, no? O algunas veces, mejor dicho, pensamos, este, si no habría otra forma que el Señor obrara en determinados casos? Pensamos nosotros que esos casos serían mejor si hubiesen sido de otra manera. Y el Señor es el que tiene la palabra y el Señor es el que supervisa todas las cosas. Y cierra el versículo 10, el versículo 8, contestando o ampliando el contenido del primer versículo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice?
os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es un pensamiento que se va dirigiendo hacia la segunda venida y dice el Señor, pronto les haré justicia. Aunque los creyentes a veces pensemos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Que pensamos que el Señor retarda su justicia. No, no, Él dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero viene la duda, ¿por qué? Por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando no se ora y se desmaya, viene la frase que sigue. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará gente, hallará personas que estén dispuestas a orar siempre y no desmayar. Que el Señor nos bendiga. Por supuesto que la idea acá no es tanto para los creyentes, sino para las personas que el mundo va a tener en ese día. La iglesia va a ser arrebatada y el mundo va a vivir un tiempo de enorme oscuridad espiritual. Entonces lo que va a faltar, evidentemente, va a ser la fe. Pero también podemos sacar una lección, hermanos. Si queremos que el Señor nos bendiga, si queremos estar cerca de Él, debemos orar y no desmayar. La segunda parábola también tiene una enseñanza muy importante que la vemos en el versículo 9, desarrollada en el versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bueno, acá esta parábola estaba dirigida a aquellos que se consideraban mejores que los demás. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, habituado a la escritura, sabía leer, tenía acceso a la palabra de Dios, podía interpretarla por el hecho de poder conocerla, tenía posibilidad de interpretarla mejor que que el publicano. Y el publicano, que era despreciable porque no era considerado judío, sino un habitante de la tierra de Palestina, pero sin raíces judaicas, y entonces eran muy menospreciados. Entonces, dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O alguno puede decir, oh, qué horrible, qué espantoso hacer esta diferencia, pero veamos la realidad de nuestro mundo y lo vamos a ver. Inclusive puede haber alguna actitud así de superioridad en los creyentes porque no somos como los pecadores, como los drogadictos, como los viciosos, como los corruptos. Que el Señor nos libre a pensar de esa manera porque por la gracia del Señor somos lo que somos. No hay mérito nuestro en esto. Que nunca nos veamos superior a los demás, porque somos pecadores salvados por la sangre de Cristo. Esa es la única diferencia que tenemos. Dice, se puso a hablar el corolario de toda su vida llena de virtudes. No soy como estos ladrones, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Oh, qué maravilla, parecía un hombre excelente. Dice, más el publicano estaba lejos,
porque no podía estar cerca. Dice, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí un pecador. Esta es una actitud cristiana. La otra es una actitud religiosa, muy visiblemente como característica inclusive de la religión cristiana durante siglos, donde los prelados se consideraban que eran maravillosos, que eran excelentes, que gozaban de la gracia de Dios y que los demás tenían que rendirle pleitesía porque ellos eran los grandes. Gracias al Señor que pudo restablecerse la iglesia del Señor, no porque seamos mejores, sino porque hemos entendido y comprendido que no seríamos nada si Dios no fuera propicio a nosotros. Y termina el versículo 14 diciendo, os digo que descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y acá nuevamente viene la contestación del versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y no despreciaban a otros, el Señor le dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto digo, el que recibe el reino de Dios como un niño, si no lo recibe como un niño, no entrará en él. Bueno, acá también encontramos los discípulos viendo, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. ¿Por qué le reprendieron? ¿El Señor les dijo que lo reprendan? No. ¿Y entonces por qué lo reprendieron? Ellos pensaron que los niños no se tenían que acercar al Señor. ¿Por qué? Era un pensamiento de ellos, no era un pensamiento del Señor. Que el Señor nos libre de tomar actitudes que son nuestras, pero no son del Señor. Miren qué cosa importante que es que los niños desde temprana edad conozcan al Señor. Y ellos lo reprendieron. Dejad a los niños y no se lo impidáis. Y entonces termina el versículo 17 contestando el error que habían cometido los discípulos de no dejar que los niños vinieran al Señor. Y el Señor le dice, ustedes esos niños que no dejan venir a mí, yo les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no va a participar de él. Versículo 18. Un hombre le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. El Señor acá estaba como el Señor no era bueno y el Señor no era Dios. Sí, pero acá el Señor le está diciendo, el Señor estaba
como hombre, y el Señor le estaba fijando una pauta fundamental. No hay ninguna persona buena sino Dios. No es que Él no lo sea, porque Él era Dios, pero está diciendo un concepto fundamental. Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él no dejó que siguiera y le dice, todo esto, maestro, he guardado de mi juventud. El Señor no le dijo, ¿has guardado esto de tu juventud? No. Ah, bueno, tú dices que has guardado todo esto, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Jesús, oyendo esto, le dijo, bueno, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El Señor le dio orden de prioridades. Primero, todo lo que tiene, dalo a los pobres, va a demostrar que no tienes interés por las riquezas. Después, ven y siguen. Cuando hemos seguido al Señor tuvimos que desprendernos de cosas, ¿no? De cosas que teníamos, de ideas, de pensamientos, de actitudes, de costumbres, de falsos ídolos. El Señor dice, despréndete de todo eso para seguirme. Por eso la salvación tiene esa faceta maravillosa que introduce la santidad de Dios en nuestra vida para que desechemos todo lo incorrecto, lo malo, para de esa manera poder seguir al Señor. El Señor le muestra acá que Él dice, ¿qué heredaré para tener la vida eterna? Y el Señor le contesta en el versículo 29 la pregunta del versículo 18. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto digo que no hay nadie que haya dejado su casa, sus padres, sus hermanos, su mujer o hijos por el reino de Dios, que no ha de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Acá le estaba diciendo, si no destierras de tu mente y de tu corazón lo que piensas tú y no haces lo que piensa Dios, no vas a poder tener la bendición. Si no dejas de lado las riquezas de amarlas y de quererlas y te desprendes de ellas, el Señor no le estaba obligando. El Señor fue muy, muy inteligente en el sentido de que algunos quisieron siempre que el Señor se contraponga contra la gente pudiente o la rica y poner en una lucha social las distintas clases, las ricas, las pobres. El Señor nunca usó el mensaje del Evangelio para generar conflictos entre clases sociales, pero sí planteó el tema a nivel individual, enfrentándose la actitud santa y piadosa con el amor a las riquezas y aquellas cosas que nos separan de Dios, todas aquellas cosas que se interponen, pueden ser la riqueza, pueden ser otras cosas, nos alejan del Señor y no nos permiten vislumbrar que aquel que esté dispuesto a perderlo todo, lo ganará todo en el cielo. Tomando Jesús a los 12, versículo 18, capítulo 18, versículo 31, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido,
y después que haya azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Ustedes fíjense lo que somos los humanos cuando nos dicen algo y no le damos la entidad que corresponde. El Señor estaba dando una declaración maravillosa que después que pasaron los hechos de la cruz, tendría que haberle venido a su mente de enseguida estas cosas, pero si el Señor nos lo dijo. Sin embargo, estaban confundidos y estas palabras parecían como que el Señor estaba diciendo una metáfora. No, el Señor estaba diciendo una verdad completa tocante a su vida. Era una profecía maravillosa, estaba indicando lo que le iba a pasar. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. O sea, fíjense, subieron a Jerusalén y ellos no comprendieron las cosas que estaban escritas por los profetas y por el Señor mismo. Que el Señor nos ayude a darle verdadero valor a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Señor, para poder estar atentos y percibidos de las cosas que pueden suceder o suceden, y que el Señor tiene su mano poderosa sobre los hechos y las situaciones que van a venir en este mundo. Así que fijémonos como lo que el Señor prometió, lo que el Señor profetizó, lo que el Señor anunció, mejor dicho, merecen toda nuestra atención y todo nuestro cuidado. Y terminamos. Dice que en el versículo 35 aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Aparece varias veces esto del Señor acercándose. El Señor era tan famoso que podía haber abierto una oficina en Jerusalén, en un barrio más, un buen barrio, con una casa, y atender así los enfermos. Bueno, ustedes vengan, hagan cola y yo los voy atendiendo, los voy curando. No, el Señor iba a buscar, siempre fue a buscar. Y siempre esa palabra que nos es tan empática con nosotros, que es acercándonos, acercándose, acercándose. Siempre el Señor está acercándose a nosotros que estábamos lejos. Un ciego que estaba sentado junto al camino y mendigando. La situación también muy parecida a la nuestra. Y esta era la situación del mendigo. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Claro, eso le reprendían para que callase porque ellos no tenían necesidad de ver, tenían una buena vista. Entonces, deja de gritar, cállate la boca. Otra vez aparece como la figura de los discípulos haciendo callar a los niños para que no vengan al Señor. Acá lo encontramos con las personas mayores. Ahí los vamos a reprender. ¿Por qué se puede reprender a alguien que siente la necesidad de Dios? Se debería reprender. Dice, dice el Señor: ¿qué quieres que te haga? Le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús les dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando le vio aquello, dio alabanza a Dios. Otra vez vemos esta peculiaridad, que el versículo 35
dice que había un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. En el versículo 43 vemos un cambio total en su situación. Y le seguía glorificando a Dios. Un día estábamos junto al camino mendigando. Que el Señor nos bendiga a seguir al Señor y glorificarle. Amén.